Continuamos con nuestras reuniones y nuestro estudio del Apocalipsis y nada más haciendo un resumen del capítulo anterior, el capítulo 13, que habíamos visto ya la aparición de estas tres bestias y la más fea, según el libro de Daniel, era la tercera, porque ella iba a inducir a las personas de aquel tiempo que adoren una estatua y que se puedan poner una marca en ellos. Y ahora vamos a continuar con el capítulo 14 y vamos a ver escenas muy interesantes. Después miré, y aquí el Cordero. Y ahora en las visiones de Juan ya no hablan de visiones de un animalito que parece, porque él habla y dice la primera bestia parecía un leopardo, la segunda tiene una apariencia, pero ahora el apóstol Juan mira en su visión y dice que miró él el Cordero. Este sí es el Cordero. Y estaba de pie sobre el monte de Sión. Ahora la pregunta del millón es, ¿Jesús o esta visión que Juan tiene lo está viendo aquí en la tierra o no es aquí en la tierra? Ahora miren, el profeta Abdías en 1:17 había dicho mucho antes de que Jesucristo viniera acá. Él ya había dicho más en el monte de Sión, que justo lo que está viendo Juan, habrá un remanente que se salve. Y este remanente es el que va a estar con este Señor Jesucristo allí en el monte de Sión. Y será santo, dice, y la casa de Jacob recuperará sus posesiones. Ahora miren, aquello que yo me figuro que el apóstol Juan está mirando, no la tierra, sino el cielo, ya había pasado en el libro del Éxodo, porque ya tuvieron esta experiencia el pueblo de Israel, y a través de esta experiencia nos van a enseñar a nosotros también qué es lo que puede estar sucediendo en esa visión de Juan. Entonces Éxodo 24:1 dice, dijo Jehová a Moisés, sube ante Jehová tú y Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel, y os inclinaréis desde lejos. Y siguiendo la lectura en el versículo 9 dice, y subieron Moisés y Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel, y vieron al Dios de Israel. Y había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro, semejante al cielo cuando está sereno. Mas no extendió su mano sobre los príncipes de los hijos de Israel, y vieron a Dios, y comieron, y bebieron. Bueno, aquí en este pasaje del libro del Éxodo, el Señor Dios había hablado con Moisés. Cuando llegaron a este monte en donde el Señor les iba a dar los mandamientos, Dios también le dijo a Moisés que les va a enseñar algo, va a ser algo extraordinario. Entonces ahora el Señor habla a Moisés y le dice que no solamente él, sino juntamente con Aarón, Nadab y Abiú, y que recoja también a 70 ancianos de Israel, porque van a ver algo extraordinario. Aunque el Señor Dios les dice que solamente suban al monte, en el monte va a suceder aquello que habíamos visto. Ahora, si lo ilustramos, de pronto vamos a entender algo mejor. Dice que estaban ellos en la cumbre del monte, el Señor les dice que suban al monte, y cuando nosotros leemos eso en Éxodo 24 vemos y dice que ahora cuando ellos están en la cumbre del monte, a sus pies no está el monte, sino que dice que a sus pies había un embaldosado de zafiro, semejante al cielo. Eso quiere decir que cuando ellos suben a la cumbre del monte, ya no es el monte, ahora es el cielo. ¿Cómo fue esto? Increíble, pero el Señor Dios, que es todopoderoso, lo puede hacer. Ahora ellos están en el cielo, habían subido a la cumbre del monte, pero están en el cielo, miran a Dios todopoderoso y el Señor Dios les invita a comer y a beber a ellos. O sea, tuvieron una experiencia del cielo hermosa, pero sin embargo, lo que ellos hicieron fue subir única y exclusivamente a la cumbre del monte. Ahora fíjese, el libro de los Hebreos también nos va a dar una clave de lo que yo estoy diciendo, que esa visión de Juan no puede ser en la tierra, que tiene que ser en el cielo, sino que os habéis acercado al monte de Sión, dice Hebreos 12:22, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial. Y fíjese que aquí el autor del libro de Hebreos dice que se han acercado al monte de Sión, a la ciudad de Dios, pero dice Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. Así que mire que no solamente la visión de Juan, que él ve que Jesucristo está con sus pies en el monte Sión, sino también aquel escritor de Hebreos nos habla de que también se puede acercar uno al monte de Sión, a la ciudad de Dios, pero no a la Jerusalén terrenal, sino a la Jerusalén celestial. Ahora, también, ¿por qué digo esto? Porque el Señor Jesucristo, cuando se fue,
de esta tierra, y juntamente con él estaban los discípulos que le vieron irse, y los ángeles les dijeron, miren, así como ustedes les han visto ir, así también ustedes le van a ver venir. Entonces, en la historia se puede dar el caso de la venida de Jesucristo nuevamente a la tierra, y que eso diría que la visión del apóstol Juan es en la tierra. Pero fíjense, 1 Tesalonicenses 4:17 dice, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Ahora, cuando el Señor Jesús viene aquí, Él no viene a la tierra. Él viene y va a recibir a sus santos en el aire. Esto nosotros lo conocemos como el arrebatamiento. Entonces, cuando el Señor venga, Él no va a venir a la tierra una vez más, sino que va a llegar solamente hasta las nubes, y ahí se reunirá con todos aquellos que son arrebatados. Y la segunda está en Apocalipsis 1:7, que dice, he aquí que viene con las nubes, y todo ojo lo verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él, sí, amén. Esta nosotros le conocemos como la segunda venida, y aquí sí habla que todo ojo lo mira, y él va a bajar y se va a posesionar en la tierra. Pero antes de esa segunda venida, no puede el Señor estar en el monte de Sión con sus pies en el monte de Sión y con alguien más. Entonces, esta visión del apóstol Juan es en el cielo. Ahora, para saber mucho más todavía que esta visión es en el cielo, sigamos la lectura de Apocalipsis 14:1. Entonces después miré, y aquí el Cordero estaba en el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su Padre escrito en la frente. Estos 144,000 que tienen el nombre de Jesucristo y el nombre de su Padre en la frente como un sello, a ellos ya los habíamos visto en Apocalipsis 7:4. Ahí dice, y oí el número de los sellados, que es el sello, porque estos que ahora estamos viendo tienen el nombre de él y de su Padre en la frente, el sello. El Apocalipsis 7:4 nos dice que estos fueron sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Y estos 144,000 son israelitas, son del pueblo de Israel, pero están sellados, pero están en el cielo. Ahora, ¿por qué? Si seguimos la lectura, dice 14:2 de Apocalipsis, y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno, y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas y cantaban un cántico nuevo delante del trono, y el trono solamente está en el cielo, y delante de los 4 seres vivientes que igual están en el cielo, y de los ancianos que están en el cielo. Y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Miren que esta aparición de Jesucristo con los 144,000 en el monte de Sión, que es arriba en el cielo, ahora tienen ellos algo que hacer. Van a aprender un cántico, y son los únicos que van a poder aprender este cántico, aquellos que son de la tribu de Israel, pero no solamente pertenecen ahora a la tribu de Israel, sino que van a pertenecer al pueblo de Dios, que es muy diferente el pueblo de Israel al pueblo de Dios, que es la iglesia. Y ahí se comprendería mucho mejor, y veríamos que aquel profeta Abdías del 1:17 que habíamos ya leído está tan real, porque el profeta Abdías dijo que en el monte de Sión vio a los redimidos de Israel que iban nuevamente a poner en alto al pueblo de Israel. Además, también yo les digo que no solamente forman parte del pueblo de Israel, sino que forman parte de la iglesia también, estos 144,000, porque esta palabra redimidos también puede traducirse como comprados, y los únicos que son comprados por la sangre preciosa de Jesucristo es la iglesia de Jesucristo. Entonces, estos 144,000 que son israelitas también pertenecen al pueblo de Dios, la iglesia, y ellos son los que están allá arriba en el cielo con Jesús y están aprendiendo un cántico nuevo. Pero todavía más cosas que nos van a decir que estos están en el cielo. Bueno, sigamos leyendo. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Y si usted le pregunta a un judío, el judío no le sigue al Cordero. El judío sigue a Jehová, creador de los cielos, pero no al Cordero. Es más, el pueblo judío ni siquiera dicen
que la venida del Señor Jesucristo aquí en la tierra cuando Él vino hace 2000 años atrás es el Cordero. No lo tienen así. Pero los únicos que tienen a Jesucristo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo es la iglesia. Pero aquí estos 144,000 que están aprendiendo este cántico y que dice ahora con las características que no se contaminaron, otra de las características es que siguen al Cordero. Y estos judíos que siguen al Cordero son parte de la iglesia también. Estos fueron redimidos o comprados de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Y todas estas características no tienen porque ellos son así, sino porque ellos han seguido al Cordero. Por eso tienen estas características. Pero lo principal aquí también es la cuestión de que ellos son primicias. Y esto nos va a llevar a saber qué es el asunto de las primicias. Ahora fíjense, en el libro de Levítico 23:10 dice: habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayas entrado en la tierra que yo os doy, y seguéis su mies, traerás al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová para que seáis aceptos. El día siguiente del día de reposo la mecerá. ¿Qué nos está hablando aquí? Esto. En el libro del Éxodo 12:1 nosotros vamos a aprender algo. El Señor Jesús, el Señor Dios Todopoderoso, había rescatado al pueblo de Israel de Egipto, lo saca, y con las señales que él hizo le dice al pueblo de Israel: ustedes van a tener esta festividad, siempre la van a hacer. El primer mes va a ser este que ustedes salen de Egipto. Entonces en el primer mes de ustedes, al 10º mes, ustedes van a escoger una ovejita y la van a tener durante 4 días, es decir, desde el 10 que escogen la ovejita hasta el 14, la van a tener separada, porque el día 14 la van a sacrificar. ¿Y por qué la van a sacrificar? Porque ese día 14, en la noche, el pueblo de Israel salió de esclavitud, y entonces ahora el pueblo de Israel tiene como festividad para que dé a conocer a sus hijos, al pueblo que está al lado de ellos y al mundo entero. Por esta festividad van a dar a conocer al mundo entero que el Señor Dios, creador de los cielos y de la tierra, fue el que los sacó de la esclavitud de Egipto. Y por eso ellos tienen la Pascua hasta el día de hoy. Así que el día 10 escogen un corderito hasta el día 14. El día 14 van a sacrificar ese corderito. El Señor Jesús, cuando está aquí en la tierra juntamente con sus discípulos, Él les dice a los discípulos que vayan y preparen la Pascua, para que Él también vaya y coma con ellos la Pascua, que va a ser la última Pascua que va a comer con sus discípulos, y les dice que vayan y preparen en un lugar determinado. Entonces los discípulos van y van a comer la Pascua el día 14, al principio del día 14. Aquí cabe decir que los días del pueblo de Israel no inician como nuestros días, porque nuestros días inician a las 24 horas. 24,01 segundos es del siguiente día, hasta las 23,59 es el anterior. Pero el pueblo de Israel no lo hace así. El pueblo de Israel termina su día con el sol poniéndose y empieza su día cuando el sol se ha puesto. Entonces, si nosotros contáramos en nuestro calendario, sería el día 13 del mes primero de ellos, en el cual el Señor Jesús va a comer la Pascua en la noche, porque la Pascua se come en la noche. Pero sin embargo en el calendario judío ya no es 13, sino ya es 14. Entonces el día 14 el Señor Jesús come la Pascua con sus discípulos cuando empieza el 14, pero como es apresado y pasa toda la noche preso y al día siguiente lo van a matar, es el día 14 todavía. Y el Señor Jesucristo va a morir crucificado antes de que se termine el día 14. Porque según los evangelios, el Señor Jesucristo está crucificado hasta las 3 de la tarde y que todavía cuenta como el día 14. Así que esta es la festividad que tienen que hacer los judíos, la Pascua. Pero luego de esta Pascua empieza la de los panes sin levadura. Y es aquí lo que el libro de Levítico dice, que una gavilla será presentada en este día 17 ante el Señor por el sumo sacerdote. No es todas las primicias, sino solamente una gavilla de las primicias la que va a ser presentada en este día.
el día 17. Y el Señor Jesús les había dicho a sus discípulos y a todos aquellos que pedían una señal, en Mateo 12, 31 al 40, les dice que una sola señal será dada para con ellos. Y es la señal del profeta Jonás, que estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del gran pez. Y el Señor Jesucristo dice, asimismo yo voy a estar en el centro de la tierra por 3 días y 3 noches. Y si nosotros hacemos cuenta, pues ahí pasan 3 noches y 3 días. Y en los 3 días el Señor Jesús resucita, el 17. Y justo es el día en el cual el sacerdote tiene que presentar delante de Dios una de las gavillas que va a ser de primicia. Y es por eso que el apóstol Pablo a los corintios les escribe en 1 Corintios 15:20, pero ahora Cristo ha sido resucitado de entre los muertos como primicias de los que duermen. Entonces el Señor Jesús es primicias. Pero lo que estamos viendo ahorita en Apocalipsis dice que esos 144,000 también son primicias, pero también Señor Jesús. Y fíjense que esta festividad o las festividades que el Señor Dios ha puesto en el pueblo de Israel nos muestran claramente qué es lo que está sucediendo. Entonces el Señor Jesús es la gavilla presentada ese día de resurrección delante de Dios. Es como la primicia de los muertos, pero no toda la primicia, sino solamente una gavilla. Ahora, ¿qué pasaba después? El Señor Dios también les había dicho que luego de esa Pascua, ellos tenían que contar 50 días. Y en los 50 días ellos tenían que celebrar la fiesta de Yom Kippur. Nosotros la conocemos como Pentecostés. Pero luego de la Pascua, 50 días después, celebran esa fiesta de Pentecostés. Y esa fiesta de Pentecostés es el día en el cual tenían que presentar las primicias. Para nosotros es Pentecostés, pero para el pueblo judío, en esa fecha, era cuando todo el mundo subía para presentar las primicias al Señor Dios en el templo. Ahora fíjese lo que va diciendo también el apóstol Pablo a los Corintios en 15:22, porque así como en Adán todos mueren, así también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su orden. Y aquí está el orden que Dios estableció en las fiestas que les dijo que hicieran. Dice, pero cada uno en su orden. Cristo, que es las primicias, que Él es la gavilla. Luego, los que son de Cristo en su venida. Y ahora el Señor Jesucristo entonces está presentando al resto de los 144,000 que ahora vimos en la visión, que son las primicias de los que son redimidos. Porque aparte de ser pueblo de Israel, estos 144,000 también son el pueblo de Dios, la iglesia de Dios, que son presentados como primicias de resurrección en el cielo. Y eso es hermoso e interesante. Ahora vamos a hacer algo rápido, porque después en los siguientes capítulos del libro de Apocalipsis vamos a ver mucho más desarrollado aquello. Ahora dice en el 14:6, vi volar por medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno, para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz, temed a Dios y darle gloria, porque la hora del juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Miren, el Señor Dios tiene preparado un ángel, que nosotros, aquí en la visión Juan no dice que es un ángel que tiene alas, solo dice ángel, pero en las visiones anteriores, cuando el apóstol Juan habla de ángeles, nos dice que tienen alas, pero este no tiene alas. Y a la vez, esta palabra que se utiliza como ángel aquí en esta versión de Reina Valera también pudo haberse puesto no como ángel, sino también como mensajero. Entonces, miren, que hubiese dicho, vi volar por el medio del cielo a otro mensajero que tenía el evangelio eterno. Ahora, fíjense bien, en Mateo 24:14 el Señor Jesús le dice a sus discípulos, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Así que un punto clave de la predicación del evangelio de todo el mundo es que luego de esa proclamación viene el fin de las cosas. Fin de las cosas. Ahora mira, la radio aparece en este mundo en el año 1900. Hay una radio que empezó a transmitir el evangelio al mundo entero, que se llama HCJB, que está en Quito, Ecuador, en el año de 1931. Apareció esa radio, y desde ahí mandaban a través de la emisora AM a todas partes del mundo con las antenas que ellos tenían en pico. Luego de eso, en 1969 aparece el internet,
Ya no necesitan antenas, ya no necesitan una radio AM. Ahora, a través del internet va a dar a conocerse la palabra de Dios también a todo el mundo. Y por último, en el año 2022 se sale la inteligencia artificial, y ahora ustedes pueden ver en todos los aparatos, en todas partes, en la computadora, en los teléfonos, en todo lugar hay la inteligencia artificial ahora. Pero dicen que con esta inteligencia artificial podrían traducir la Biblia a los idiomas del mundo en cuestión de horas. Ya no van a necesitar a gente que tenga que irse a los lugares remotos, aprender la lengua, aprender la cultura, nada de eso. Ahora, con la inteligencia artificial lo podrían hacer en horas y podrían mandar el evangelio traducido al idioma de cada una de las naciones en minutos. Por ende, lo que se hizo en el evangelio, que el Señor Jesucristo le dijo a los apóstoles que lo hicieran, en 1900 años no se ha hecho mayor cosa que en 125 años de nuestra vida se ha evangelizado casi a todo el mundo a través de este internet, a través de esta inteligencia artificial. Y yo creo que este mensajero que ha visto en el cielo, que para mi forma de ver el internet, que está moviéndose a todas partes del mundo, en 125 años se ha alcanzado a la mayoría de gente, y con esto de la inteligencia artificial se va a alcanzar a la mayoría de gente. Pero cuando esto suceda, entonces dice que vendrá el fin. Y esto es lo que ha visto el apóstol Juan con este ángel mensajero de la palabra de Dios que sale a anunciar su evangelio al resto del mundo antes que venga el fin. En Apocalipsis 14:8 dice: otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones el vino del furor de su fornicación. Y esto lo veremos desarrollado luego. 14:9, y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que recibe la marca de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos, y esto es importante porque lo hemos estado viendo desde todo este Apocalipsis, que siempre el Señor Dios pone en alerta a los santos. Dice: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesucristo. Esto es la iglesia, porque los que guardan los mandamientos de Dios y la fe en Jesús es la iglesia. Oí una voz que desde el cielo me decía: escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Siempre el Señor Jesús, como les digo, en el libro de Apocalipsis ha estado mencionando aquello: el que venciere. Aquí está la perseverancia y la paciencia de los santos, y todos ellos están envueltos en todo lo que acabamos de ver del Apocalipsis 12, del Apocalipsis 13. Ahí están los santos todavía. Pero el Señor Dios les dice: aguanten un poco, perseveren, sean valientes, y al que venza heredará. Es decir, que los santos deberíamos estar preparados para todas estas cosas, siempre alertas como las vírgenes que están alertas y prudentes, siempre alertas, porque hoy por hoy en las iglesias nuestras también se están diciendo cada cosa y están engañando a tanta gente. Y el pueblo de Dios tiene que estar preparado. Y en todos estos capítulos, hasta el 14, el Señor Dios ha estado mencionando a la iglesia de Jesucristo y le ha dicho que tengan mucho cuidado, que se preparen, que estén alertas, que perseveren, que no desmayen y que tengan mucha fe hasta el final de todas las cosas. Hasta aquí el Apocalipsis 14, y seguiremos desarrollando en la siguiente clase. Dios les bendiga.